Buenas tardes, mi nombre es Sandra Moore y me dirijo a ustedes para comentarles mi experiencia de FM o mis experiencias. Han habido varias, pero dos muy importantes que me han marcado. Podría empezar básicamente por el inicio, por el principio, y todo vino por un problema de trastorno genético. En su día, desde muy pequeña, empecé a tener, la primera vez que me acuerdo, fueron con 8 años, empecé a tener una serie de síncopes recurrentes y hasta que los médicos averiguaron que se debía a una falta de coagulación y exceso de coagulación. En este caso viene a ser el déficit de factor 7 y déficit de factor 5 de la coagulación de la sangre, que causaba trastornos hemorrágicos. El déficit de factor 7, por ejemplo, lo que hacía era extradiluir la sangre, y por otro lado el déficit de factor 5, pues lo contrario, ¿no? Hay veces, en ocasiones que, según los médicos, que de hecho cuando me tuvieron que hacer cualquier intervención quirúrgica, he tenido varias a lo largo de mi vida, básicamente me comentaron que era un problema genético, que no tenía solución y que iba a tener que estar así con ello toda la vida. Pues pasa el tiempo, resulta que me encuentro con ciertas patologías bastante importantes a nivel físico, que viene a ser a nivel neurológico también. Me detectaron también un coágulo en la cabeza. En todo este trayecto yo personalmente estaba trabajando con el sistema de la salud, en cierto modo, podríamos decir, porque, claro, a quien algo le pasa a nivel salud, pues es como que quiere profundizar más. Entonces fue lo que yo hice. Me metí en todo el ámbito de la salud, diferentes áreas, como puede ser quiropraxia. Empecé con quiropraxia, quiromasaje. En su día di durante bastantes años tratamientos físicos, literalmente físicos. Después ya me centré más ya en la parte sanitaria, ¿no? De la fisioterapia, y hasta que empecé a trabajar con emergencias sanitarias, conociendo ya un poquito más lo que es la medicina desde dentro. En todo momento me estaba empapando de conocimiento, pero porque había una necesidad detrás. Entonces, claro, yo necesitaba saber qué era lo que me estaba pasando, por qué tenía tantos dolores a nivel físico, a nivel de cabeza, es decir, me dolía la cabeza horrores, horrores. Me acuerdo también que con o sin los desmayos, con o sin los síncopes, tenía hemorragias, con o sin intervención quirúrgica también tenía dichas hemorragias, y como que se me juntó todo. Entonces yo ya llegué a un límite y dije, no sé qué más hacer. Pasaron los años, pasó el tiempo, dije yo, bueno, ¿será que los médicos por el sistema sanitario pues como que no encuentran solución? Me envían de una cita a otra, de un especialista a otro, así hasta llegar a la unidad del dolor, porque al final uno de los diagnósticos que fueron también fue, como se llamaba, inflamación neurodegenerativa. Es decir, es una inflamación de tanto los nervios como bien de las neuronas. Todo eso, dicha inflamación, oprimía también el paso de la sangre, por decirlo así, a través de las venas, por la inflamación que había interna en el cuerpo. A esto, una vez más, me dicen que resulta que viene a ser una patología genética. A mí no me cuadraba nada y digo, pues no lo entiendo. No lo entendía, seguía buscando alternativas, seguía buscando remedios. Empecé a trabajar inclusive con seguros privados. Digo trabajar, es decir, en el aspecto de que yo me hice seguro privado y dije, me voy a los médicos privados. ¿Por qué? Porque será que en la sanidad no hay alternativas para mi caso. Porque ni siquiera en la unidad del dolor me dieron una respuesta. Todo lo contrario, cuando llegué allí, me acuerdo que me dijeron que no podían darme ningún tratamiento. Les pregunté por qué y me dijeron que no me podían dar ningún tratamiento debido a la coagulación de la sangre. Porque todo tratamiento que me dieran, existía la posibilidad de como generar
una patología, es decir, con un medicamento pues te lo dan, sanas un órgano y se dañan otros 10. Más o menos era lo que ellos me intentaban transmitir, es lo que yo entendí, y que había muchísima facilidad de que me diera un paro cardíaco, más contando que yo nací con un soplo en el corazón. Hasta los 16 años me medicaron por ello también. Entonces, a lo largo de la vida, del trayecto y toda mi búsqueda, porque realmente, bueno, yo vivo en España. Todo esto cuando empecé a buscar soluciones y demás estaba viviendo en Madrid. Actualmente vivo en Marbella desde hace 8 años. Pero tanto en estos 8 años como bien hasta los 17 años, entre otras, yo estaba tomando medicación para el corazón. Entre otras, le añadimos de que tenía y tuve muchas pérdidas de embarazo porque estaba buscando embarazo, sí, pero mi útero pues no aguantaba un embarazo. No lo aguantaba por la sencilla razón de que, por un lado, me encontraron también otra patología que viene a ser una malformación, ellos lo llamaban útero arcuato. Y viene a ser lo siguiente, el útero arcuato, nosotros sí tenemos el útero más o menos así, ¿no? Lo que es la cavidad superior, por decirlo de alguna manera, pues el mío estaba así, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que pues como que las trompas estaban en forma de Y, entonces cuando era pues el momento de la concepción, pues dicho embarazo se perdía. Eso por un lado. Y luego me lo encontraron también dividido a través de un tabique, un septo, que lo hay en mayor, menor medida. Entonces el septo, a medida que pasaban los años, pues crecía. Por tanto, hasta el punto de dividirme el útero prácticamente por la mitad. Entonces el feto no tenía sitio. Pues a esto le añadimos que, tanto por el problema, lo que era la patología de corazón, la patología neurodegenerativa, la coagulación de la sangre y, entre otras, lo que era la malformación de útero, me recorrí prácticamente toda España a hospitales privados, con seguro privado, pagando terapias y terapias y terapias y de todo habido y por haber, y era como, no le veo el día de mañana, porque además de eso, había muchísimas dolencias, tenía muchísimos dolores a nivel físico. Entonces, le añadimos también de que como me dedicaba en su día a las terapias físicas, se hacía muchísimo esfuerzo físico, mi cuerpo llegó un día y no daba más abasto. Me lesioné el codo izquierdo, los dos brazos, pero más el codo izquierdo, en lo que es el nervio cubital, radial. Me salieron unas hernias también en la espalda, prácticamente en toda la espalda, que viene a ser cervicalgia, muy abundante, con muchísimos dolores, muchísimas molestias, a lo que son todas las cervicales. Después, a lo largo de la columna, protusiones prácticamente en cada vértebra, y de ahí, desde la L4 hasta el coxis, hernias discales. Las hernias discales, por el mismo motivo de la inflamación neurodegenerativa, pues otra vez volvíamos al mismo punto de partida, ¿no? Dolor tras dolor y así sucesivamente. Bueno, pasa el tiempo, todos esos dolores van bajando hacia las piernas, van bajando hacia la cadera se me desnivela, van bajando hacia los pies, empiezo a utilizar plantillas según recomendaciones médicas y un alza debido a que mi cadera pues estaba desnivelada. Yo sí, es verdad, me iba pues al fisio, me iba al osteópata, me hacía, es decir, los tratamientos necesarios para la recolocación de la cadera. Esa displasia, que se llama displasia de cadera, me generaba también muchísimo dolor. Todo ello va pasando y va bajando a los pies. A pesar de las plantillas y a pesar de los tratamientos, porque en todo este proceso médico yo no hacía más que tomar pastillas, 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 y una tras otra. De hecho, en uno de los embarazos yo le comenté al médico, digo, mira, pues yo es que requiero, y lo siento así, de tener un bebé, pero no podía ser a la misma vez por la coagulación de la sangre. Entonces yo pregunté, sabiendo que existe la heparina, y le dije, digo, no es que podemos probar quizás con heparina para que se sostenga ese efecto, ese embarazo, aunque sea, yo sé, soy consciente que va a ser un embarazo de riesgo, pero aunque sea, digo, me quedo tranquila 9 meses en la cama y ya está, y así
hasta que, pues, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Me dijo que no podía darme dicha heparina, debido una vez más a que podía causar lo que es la cardiopatía. Todo esto yo tuve que digerirlo de alguna forma. Era como, ¿y qué le hago? ¿Y cómo más le hago? A lo largo del tiempo, como no quería yo entrar en una dinámica muy metida dentro del sistema, ¿no? Por decirlo así, me daba cuenta que sí, que en el fondo estaba metida dentro del sistema debido a los remedios que estaba buscando, que a la misma vez estaba complementando con terapias naturales, alternativas y demás. A la misma vez estaba complementando con terapias naturales, como viene a ser el péndulo hebreo, pero no era suficiente, no fue suficiente y entonces lo que sucedió, de un día para otro empiezo a tener muchísimo dolor en los pies. Un dolor tremendo en los pies. No podía ya más ni caminar. Tenía como agujas, literalmente, en la planta de los pies, a pesar de tratamientos, a pesar de plantillas, a pesar de los tratamientos que yo me había buscado por mi cuenta, etc. Lo que me encontraron fue neuroma de Morton. El neuroma de Morton, según los médicos, viene a ser tanto por el uso de tacones, que yo, la verdad, utilizo más zapatillas a día de hoy, sobre todo, ¿no? Después de las operaciones, no, es decir, no sé de utilizar tacones, pero porque era y sigo siendo totalmente consciente de que no es muy adecuado, pues, para la salud, a nivel óseo, a nivel físico. Es decir, ya sea pues para la cadera, ya sea para la espalda, ya sea para la cintura, la pelvis, no es tan recomendable. Entonces, cuando me abrieron el pie, porque llegué a que me operaron en un hospital privado, digamos que yo desconfié totalmente de la sanidad. En todo este tiempo, toda esta trayectoria, todos estos años, porque fueron años de muchísimo dolor a todo. Absolutamente cada parte del cuerpo, es decir, me dolía hasta la punta del pelo. Claro, yo digo, algo tengo que hacer. Entonces me tuve que salir, por decirlo de alguna manera, de todo tratamiento físico, porque mi cuerpo no daba más. Me dolía muchísimo y bueno, empecé a estudiar psicología, empecé a trabajar con la psicología, pero como yo ya me sentía bastante reacia a todo el sistema sanitario, yo dije, psicología clínica no. Aunque yo personalmente sí recibí tratamientos psicológicos, está muy bien, me ayudó, es verdad, pero sentía que necesitaba más. Y llegué al momento de tomar la decisión, que fue una decisión bastante dura, de si me operaba o no me operaba. A mí me operaron en un mes de abril de 2021. Me operaron de la espalda, sí, me hicieron más bien, más que una operación, es una intervención que se llama nucleolisis y esto fue el 4 de marzo de 2021. Claro, fue la última, por decirlo así, porque previamente había tenido 13 intervenciones que básicamente fueron infiltraciones. Los médicos intentaron infiltrar hasta células madre para dar un método dentro de lo que cabe natural a lo que son los discos, los cartílagos, etc. Bueno, nada me sirvió. Me hicieron la nucleolisis en marzo y después me llaman como a mitades de marzo comentándome de que ya tenía la cita para la intervención del pie, el pie izquierdo, y esto fue, me la programaron para un 7 de abril. A todo esto yo ya tenía que tomar la decisión si lo hacía, no lo hacía, más que nada porque por el día a día, por la vida misma, porque personalmente al vivir sola, digo, ¿cómo hago yo para arreglármelas, para apañármelas, ¿no? Como decimos aquí en España, de mantenerme, de sostenerme? También evidentemente a nivel económico, porque claro, estos fueron mis pensamientos. Si a mí me hacen una intervención en el pie, voy a estar dependiendo de las muletas, pero cuando ya me recupere y empezar, por decirlo así, a ponerme de pie. Me dieron un plazo, digo, ¿cuánto tiempo estar en la cama? Y me dijo 3 meses, más o menos. 2, 3 meses debes de estar recuperada y estar ya de pie. Pero todo esto, mientras tanto, cuando yo me desperté
me acuerdo perfectamente, estaba así como medio despierta, medio dormida en el quirófano y me muestra la fotografía, que fue súper impactante, me muestra el doctor la fotografía de cómo estaba mi pie por dentro. Bueno, pues uno de los nervios que pasaba y pasa, ¿no? Por encima, la parte superior del pie, me abrieron por la parte superior, aunque a mí me daban como pinchazos en la parte inferior. Y claro, para que fuese más ameno y no tan doloroso y demás, me dijeron, ¿por dónde quieres que hagamos la operación? Porque existen las dos opciones. A todo esto, pensando, y yo ya, es decir, adelantándome al futuro, porque entre medias, entre pruebas y pruebas y pruebas, claro, no me hizo pruebas solamente del pie izquierdo y del pie derecho. Tenía que operarme por la parte superior, que así sucedió. Tenía que operarme también, cuando ya me recuperase, de la parte inferior del mismo pie, pero para que no fuese tan duro, pues pasar al otro pie derecho, porque tenía, pues parece ser, la misma molestia, el mismo dolor, la misma patología, ¿no? En los dos pies. Y te digo, oye, ¿por qué me pasa esto? Y dice, por la inflamación neurodegenerativa. Te digo, ¿y por qué tengo los dolores de cabeza? Por la inflamación neurodegenerativa. ¿Y por qué me lesiono con facilidad y tengo problemas a nivel toda la columna, prácticamente? Que yo ya entendí mucho más tarde, ¿no? El por qué. Resulta que la columna es el eje central de la persona, del ser humano. Entonces, claro, me han dado la respuesta por la inflamación neurodegenerativa. Digo, ¿y por qué también se junta con la coagulación de la sangre? Y me dan la misma respuesta, inflamación neurodegenerativa. Digo, vale, espérate, neurodegenerativa, es decir, estamos hablando de que va de mal en peor. Digo, no me estáis dando una solución. Tengo 31 años a todo esto, tenía 29 años y estamos hablando de que empecé con este proceso desde los 16, 17 años, más o menos. También me propusieron en la espalda, entre otras, de operarme y ponerme placas. Y dije yo, placas no. Digo, placas no, porque yo no quiero nada en mi cuerpo que no me pertenezca. Digo, y además, digo, ¿cómo me voy a mover después? Y dice, bueno, ten en cuenta que mínimamente vas a perder un 5% de movilidad, tanto en torsión como bien en, pues para moverme, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás. Y yo ya no sabía lo que más hacer. A mí sí me operaron del pie, todo esto me estaba comiendo la cabeza de mil maneras. Digo, no puede ser, digo, si no tengo ni 30 años. Entonces le dije al doctor y me dice, cuando estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa, estamos contando de que tu cuerpo físico es como si tuviera 20 años por encima. Ya solamente la frase a mí me asustó, la verdad. Yo ya no veía la luz del día, no veía la luz del mañana, no veía la luz de la hora, no veía nada. Intenté respirar, intenté tomármelo bien dentro de lo que cabe. Todo esto yo teniendo ciertas herramientas, ¿no? A nivel psicológico y a nivel mental, emocional y a cómo estar yo bien equilibrada para que no me afectara tanto, aún así no me sirvió, he de reconocerlo. Porque sí es verdad que caí en una depresión profunda de decir, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿No? Yo toda asustada, ¿cuándo y cómo voy a poder caminar? Ya cuando estaba medio despierta, el doctor me muestra una foto. Horrible, horrible, horrible. Era la foto de mi pie, de la operación, el pie abierto, con los nervios en torsión a 360 grados, que nadie se explica de cómo es posible que los nervios den la vuelta por sí solos a 360 grados. Al revés, totalmente, tenía la vuelta completa y después de ello, cada 2 días me estaba revisando. Pasó aproximadamente unos 10 días, yo me acuerdo que terminé ya pues la cirugía y demás. Evidentemente durante mucho tiempo no pude ni conducir, ni moverme, ni nada, entonces necesitaba ayuda en todos los aspectos. Gracias a Dios que he tenido buenas personas a mi alrededor, tanto bien vecinos como bien amistades e inclusive clientas y pacientes mías a las cuales yo las ayudé en su día, que siempre me acordaré, traían la comida porque yo no podía moverme. Pasan unos aproximadamente 10 días, yo ya en casa, en la cama. A todo esto contando que años anteriormente, previamente, los médicos no me daban ni heparina ni nada, pues resulta que como yo tenía la coagulación de la sangre, en este caso sí, claro, me dieron las pastillas que tuvieran que darme, entre otras tramadol,
no podía yo con el dolor, no podía, porque que ya no me dolía solo el pie, me dolía también la espalda, porque claro, al estar en la cama, y yo digo, es que no puedo más, y no puedo más, y no puedo más, bueno, y así sucesivamente. Entonces pasan unos 10 días, alrededor 8 o 10 días, viene mi madre, porque mi madre vive en Madrid, mi familia vive en Madrid, estuvo conmigo solo 4 días, pero en uno de los momentos me acuerdo que yo de hecho tenía la casa totalmente diferente, es decir, totalmente cambiada a lo que vienen a ser los muebles. ¿Por qué? Porque necesitaba la máxima comodidad posible y por eso pues la cama la tenía en el salón, cerca de la cocina, cerca del baño y así sucesivamente. Estaba también con las inyecciones de heparina, cosa que antes me dijeron que no me las podían dar. Digo yo, ¿y por qué ahora sí me las estáis dando? Digo, no que es contraproducente, ¿vale? Dice, es que no te queda de otra. Dado como tienes el historial médico, no te queda de otra. La tienes que tomar. Bueno, pinchar en este caso, porque me la tenía que pinchar en la barriga. Me acuerdo que me tomé el tratamiento. Bueno, como comenté antes, mi madre había venido para pasar unos días. No sabía cuántos días iba a estar conmigo. No sabía hasta qué tiempo se me iba a alargar toda la situación. Y al final pues resultó que se quedó solo 4 días. Vale, pero antes de que se fuera, esto estamos contando como aproximadamente 2 semanas después de la operación. Antes de que se fuera, la noche anterior no, sino anterior, es decir, unos 12 días después de la cirugía, yo me tomé el tratamiento, mi madre estaba en la cocina preparando la comida, porque evidentemente yo no podía hacer nada, y preparando todo para dejarme la comida hecha, para dejarme los tuppers preparados y demás. Me levanto, primero me tomo la medicación. Es más, me acuerdo que estaba viendo un documental, yo no soy de televisión, tengo el pensamiento de que apaga la tele y vuélvete más inteligente. No soy de televisión, no me gusta ver las noticias, no me gusta ver nada de desgracias en el mundo, porque más que nada pues al trabajar con la psicología entonces sé lo que produce dentro del cerebro y claro, puede somatizar cualquier síntoma. Entonces resulta que llega el momento de tomarme el tratamiento, estoy como unos 15 minutitos, digo bueno, voy a estar calmada viendo el documental. Estaba viendo el documental precisamente en un canal de YouTube donde trataba de como el inicio, ¿no? De la vida, de todo, es decir, del planeta, del sistema nuestro, la Vía Láctea, absolutamente todo, ¿no? Un documental muy extenso. Estaba ahí tan tranquila con eso, en la cama, y me levanto para irme al baño, para irme al servicio. Yo voy así con mis muletas, toda tranquilamente, vale, digo, a ver si llego. Y llegué, me pregunta mi madre si necesito ayuda, le digo que no, yo puedo. ¿Estás segura? Digo, sí, sí, yo puedo. También estábamos acompañadas de un amigo en ese momento que vino a visitarme. Y claro, él también me preguntó, que de hecho, bueno, vino pues para hacernos compañía y para quedarse a cenar. Entonces, Sandra, ¿necesitas ayuda? Pues no, no necesito, muchas gracias, porque además no quería tener esa sensación de impotencia, de que necesito ayuda para moverme, para todo, porque ya no trataba de la operación del pie, sino literalmente absolutamente toda parte del cuerpo, todo, cabeza, hombros, brazos, antebrazos, manos, cada dedo, cada falange. Dios mío, no le deseo a nadie los dolores que pasé. Llego al baño, llego al servicio, cierro la puerta, así como puedo, pues me siento en el inodoro para orinar. Hablo tan claramente porque así fue como pasó. Entonces, claro, a día de hoy, antes me dolía, ¿no? Cuando hablaba de ello, pero a día de hoy ya lo llevo con total naturalidad porque son cuestiones de la vida que a veces pasan y no las podemos controlar. Y me acuerdo que tenía las muletas al lado, tenía pues una a cada lado, y mi pie lo tenía, el operado, el pie izquierdo lo tenía extendido, porque claro, yo no podía hacer fuerza, estaba pues vendado y tal, y me acuerdo que empecé a sentir náuseas, unas náuseas tremendas que nunca las había sentido, y mira que a lo largo de la vida pues cualquiera puede sentir náuseas, puedes tener cualquier sensación no física al respecto, de volver, pues cuando estás mal, tienes gripe, fiebre, es normal, pero unas náuseas totalmente diferentes. Pongo la mano sobre mi cabeza, así como agachada. Empecé a sentir un mareo que es que me estaba dando la vuelta todo. Y dije, ay no, ay no. Eso fue lo que yo dije, es lo que me acuerdo. Dije, ay no. Digo, ¿por qué estoy sintiendo estas náuseas? Y de ahí ya se me cortó la realidad. Con el ay no, se me cortó la realidad. Y aquí, la realidad física. Porque, evidentemente,
como estaba orinando, pues me bajé los pantalones, claro está. Entonces esto lo comento con detalle para que se entienda, que ahora se va a entender lo que quiero yo transmitir. Me desmayé, otra vez me dio un síncope, el cual supuestamente no tenía que suceder más porque ya los niveles de déficit de cada cual pues estaban equilibrados. Entre medias, claro, también eso ocurre, esos déficits por falta de vitamina K, vitamina A, vitamina del grupo B completo y vitamina E y D también, porque también, entre otras, afecta a la piel, lo que son las 3 capas de la piel. Y así sucesivamente, es decir, entra dentro de lo que es todo el sistema, ¿no? Tanto linfático como bien circulatorio. Me desperté así de repente en un sitio porque sentí como si la energía de mi cuerpo, como un rayo de luz, ¡boom!, así de repente. Y digamos que aterricé en un sitio totalmente desconocido, pero a la misma vez sí conocido. No había nada más que luz, pura luz, pura luz, pura luz. Blanco, 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 tremendo, hermoso. De repente me miro para abajo. No estaba operada, no tenía cicatriz, los pantalones los tenía subidos, estaba con la misma ropa que yo tenía, una camiseta, me acuerdo, como un rosa, más bien tirando a fucsia, como este rosa que llevo, pero un poquito más palo, no tan encendido, no tan fuerte. Llevaba unos pantalones negros es decir, yo allí arriba, porque me sentí como si la energía de mi cuerpo ya se elevó, y arriba tenía la misma vestimenta, el mismo pelo, todo, todo, todo. La diferencia era que los pantalones los tenía subidos y no tenía cicatriz, no estaba operada, no me dolía absolutamente nada, nada de nada, no tenía ninguna sensación negativa, no echaba de menos nada, no echaba en falta nada, me sentía en casa. Había como una luz totalmente amplia, como un espacio blanco, y alrededor mío, como de repente empiezo a ver que yo los identifiqué como ángeles, pero no es que tuviera la forma de ángeles como con alas y demás, no. Eran como palos de luz de diferentes colores, rayos de luz, pero estáticos. Había como un pasillo a la izquierda y a la derecha. Yo estaba mirando para abajo, vi que no tenía la cirugía, levanto la cabeza, entonces ya veo ese pasillo. Pues diferentes rayos de luz de diferentes colores, todo muy brillante, dorado, rosa, verde, violeta, un montón de colores, fabuloso, la verdad, porque me quedé impresionada, digo, wow, digo, ¿y esto qué es? Sentía que sí que eran ángeles. Y era como un rayo de luz. Y yo como que quería ir por ese pasillo porque sabía que, aunque no lo estaba viendo, no lo estaba observando, pero tenía la plena certeza de que si iba por ese pasillo, pues iba a llegar a un sitio. Entonces llego, pues empiezo yo a caminar por ese pasillo. Esos ángeles como que me transmitían mucho calor, ya sean pues ángeles, arcángeles, querubines, serafines, estaba como toda la jerarquía allí, y yo tenía la plena certeza de a dónde quería ir. Voy caminando, voy caminando, voy caminando por ese pasillo. Me sentí tan acogida, tan arropada, que no quería irme de allí, la verdad. No quería para nada, yo estaba tan sumamente bien. Repito, no echaba nada en falta aquí, en la tierra. Sabía dónde estaba, sentía que no que estaba que si en el cielo, el reino de Dios, o no lo identificaba así, simplemente sentía que estaba en casa. Que de hecho escribí un relato acerca de ello que se llama De casa al hogar, porque sentía la calidez de un hogar allí. Entonces yo caminaba por ese pasillo y vi de repente como una puerta grande. Yo quería traspasar esa puerta, pero la puerta estaba cerrada, un portón más bien, porque era enorme, 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 y muy amplio, muy ancho. Entonces quería traspasar esa puerta, no la traspasé, la verdad. Desde el otro lado de la puerta se me apareció como una mano, que de hecho era la mano izquierda, porque vi lo que es el pulgar, entonces pude identificar que era como una mano izquierda porque tenía esta posición, ¿no?, del pulgar hacia mí, pero no era una mano física como la figura de una mano, pero energía, pura luz, energía en estado puro, de color dorado. Claro, la mano estaba como desde el otro lado del portón,
y por encima pasó, ¿no? La mano. Entonces, claro, yo me iba a coger la mano y eso sí me quedé con pena después, porque la mano pues no me cogió. Esa mano yo la identifiqué como la energía literalmente de la divinidad, porque sabía dónde estaba, sabía lo que pasaba, estaba plenamente consciente de ello y yo decía, digo, es que yo quiero ir allí, yo quiero traspasar esa puerta, no quiero volver, yo estoy a gusto, estoy en casa. Y pasó que la mano, yo cuando di para acercarme a ella, de repente, al mismo instante que se va esfumando, se esfumó, estaba como retirando, pero esfumándose en ese momento, que fue microsegundos, ¿no? Podríamos decirlo. Escucho una voz muy potente, súper potente, muy grave, diciéndome, vuelve, aún no es tu momento. Noté como por la espalda algo me agarró y yo con toda mi pena y como queriendo estar allí, digo, no, yo quiero estar aquí, yo quiero, estoy bien y quiero y quiero. Y por la espalda algo como una fuerza me atrajo, me vi incorporándome a mi cuerpo. En todo este proceso buscaba en una realidad. Y claro, en mi otra realidad, aquí pues en la casa, mi madre escuchó un golpe. Yo para mí esto fue, no sé cuánto, fue largo, no podría decir tiempo porque es que no había tiempo, no había tiempo, no podía identificar el tiempo, si minutos, segundos, no había tiempo. Y vi como mi cuerpo energético se reincorporó a mi cuerpo físico. Claro, mi madre escuchó un golpe, que fue cuando yo me caí al suelo, me di con la cabeza contra la bañera, otra vez dolor de cabeza, pero en este caso fue por el golpe. Y ahí fue que, claro, el baño no es tan grande, como chiquitito, por decirlo así, en espacio. Entonces mi madre, junto con mi amigo, estaban intentando abrir la puerta, pero yo como hacía tope con el pie, porque me caí y se cayeron las muletas, pues no podían abrir la puerta. Pues al final, sí, empujando abre la puerta, sin querer, también me pisa el pie y encima el pie operado, no me dolía nada, yo no sentía nada, ¿no? Me pisa el pie, fue el colmo porque cuando ya llego al médico digo, uy, me duele el pie, me duele demasiado, me lo rompió por rotación. Pues ocurre que ya llega mi madre, me saca mi madre del baño, me trae a la cama, yo no estaba consciente, no tenía pulso, los labios totalmente morados, no estaba, literalmente no estaba. Empezó a hacerme lo que es RCP, reanimación cardiopulmonar, y yo tenía unos colgantes, entre cuales este, pero también tenía otros de protección. Este es un colgante cuántico. Tenía unos colgantes de tetragramatón también y demás. Mis raíces son judías, entonces de repente me dice mi madre, quítate eso, quítatelo todo. Digo, no, no me voy a quitar nada. Digo, no, no me digas lo que tengo que hacer porque no, yo sé lo que es. Y le digo, mamá, digo, no me vas a creer y no me vas a creer cuando ya ella, después del RCP, yo ya volví en mí, volví a respirar, ya volví a la vida, ¿no? A la vida de aquí y ahora, de la vida pues presente, terrenal, podríamos decirlo. Entonces, no sabía cómo decirle dónde estuve, cómo decirle qué es lo que vi, pero me solté y le dije, ok, vale. Digo, pues mira, esto es lo que pasa. Estuve aquí, estuve allí, estuve viendo esto, con todos los detalles. Y resulta que salió como un concurso de relatos, ¿no? Y ahí fue donde yo expuse el relato de lo que había visto. Literalmente podríamos llamarlo como el reino de Dios, que no hay tiempo ni espacio. Y a todo esto, los días previos, yo estando en la cama, estaba trabajando con ciertos métodos a través del péndulo hebreo. Digo, bueno, pues a limpiar un poco la energía y ya está. Digo, ya pues a ir encontrándome poco a poco mejor. Entre otras, el Reiki, por ejemplo, que se lo conoce como la técnica de imposición de manos, pues yo, uno de los dones, gracias a Dios, con lo cual nací es con esa imposición de manos natural. Y empecé como a trabajar y a autosanarme físicamente. Todo esto después del suceso, escribí el relato y de repente, estando en la cama, me viene como un flujo de información. Empiezo yo a escribir todo lo que me viene, como A, B, C, D, todo parte por parte, y me quedé así como en blanco, digo, vale, ¿yo qué hago con esto ahora? Resultó que la información que se me vino fue lo que a día de hoy estamos impartiendo prácticamente en todo el mundo a través del Instituto Péndulo Hebreo y Cábala,
que es la formación de Aprende el arte de sanar desde la raíz, donde en el manual hay 3 métodos, pero uno de ellos es el método unísono reprogramador. Entonces empecé a darle forma al método unísono reprogramador. 2 días más tarde entendí lo que tenía que hacer con esa información y empecé a aplicármelo primeramente en mí. Pasa el tiempo y resulta que no estuve 2 o 3 meses en la cama. Se me alargó debido al incidente cuando mi madre pues me salvó de que me pisó el pie y se rompió por infección, pues al final, y entre la espalda, pues estuve prácticamente 1 año en la cama. Así sucesivamente, pasa más tiempo, lo voy combinando con protocolo de salud de órganos. En este caso yo lo que necesitaba era todo, trabajar cavidades, sistemas, todo, órgano por órgano, porque necesitaba un trabajo profundo para bien sanarlo. Llega el momento de hacer una revisión más y así, una más. Total, hasta el momento que voy al médico, me hacen la analítica y ven que no hay más ni siquiera déficit de factor 7 ni de factor 5. No tengo ni inflamación de nervios, no tengo nada, y de nada. Las hernias también habían disminuido, se habían cerrado, cosa que no fue debido a las infiltraciones, que de hecho antes de empezar con la operación del pie sí me hice infiltración para que me quitase la dolencia y todo lo contrario, me abrió mucho más, ¿no? Todo este campo. Yo como digo, con un remedio convencional se sana un órgano y se daña otros 10, y lo digo por experiencia. Y en ese caso empecé pues a trabajar y así sucesivamente. Entonces me dicen los médicos, es que no tiene nada. Dice, ¿qué estás haciendo? Yo, ¿cómo que qué estoy haciendo? Digo, seguir lo que me estáis recomendando, ¿no? Yo no sabía cómo decírselo. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y digo, bueno, pues también estoy haciendo mis tratamientos. Y dice, mira, no sé lo que estás haciendo, pero sigue así. Digo, vale, de acuerdo. Digo, pues, ok. Hasta que se lo dije al médico y le dije, mira, me pasó esto, porque fue a varios médicos. Fue tanto el médico que me estaba haciendo la revisión, es decir, al traumatólogo, como bien a otro, anestesista. En este caso, el anestesista me preguntó, ¿qué estás haciendo? Porque me estaban preparando otra cirugía. Yo estaba con el sí, no, no, sí, ¿qué hago? La conclusión que yo llegué, que debemos de ir y trabajar en lo que es la medicina convencional, sí, pero también hay acompañamientos que van mucho más allá. Entonces, claro, yo entendí que se me dio un método, gracias a Dios, el cual trabaja los 4 planos fundamentales del ser humano, a nivel físico, a nivel mental, es decir, limpiando y equilibrando, a nivel emocional y a nivel espiritual, evidentemente. Todo ello llevando una energía vital, y es lo que pues nos hace sanarnos. Es decir, la sanación y la solución, por decirlo así, viene a ser desde adentro. Hay 2 opciones. Uno, que pase así a modo drástico, cuando pasa, pues en este caso una FM, como me pasó a mí, o bien cuando uno quiera, todo depende de la aflicción y patología que tenga. Ahora resulta que yo empiezo a trabajar, a impartir este método, también a través de formaciones y por el mundo y demás, y todo muy bien, 2 testimonios fenomenales, brutales. Dios mío, siempre estaré agradecida a ello. Tuve yo unos momentos, unos meses también un poco de bajón, digamos, porque el estar 1 año en la cama, prácticamente encamada, te genera muchísimo dolor por otros lados del cuerpo. Además que te genera también dolencias psicológicas, emocionales y demás. Y yo como que no encontraba, digo, yo quiero estar bien del todo. Digo, no quiero estar con altibajos, va y ven, ahora sí, ahora no. Pues por exceso de estrés, porque esto fue por exceso de estrés y alta presión, me desmayo otra vez. Ya vuelvo al médico y le digo, ¿hasta qué punto? Y ahí me dice lo mismo. Me dice, a ver, ahora hay que saber y entender, tú estás bien, tus analíticas, todo bien, todo perfecto, pero hay que saber y entender por qué te vas desmayando. ¿Por qué al cada desmayo? Porque hay desmayos pues donde sigues siendo consciente, pero hay desmayos donde no,
donde pierdes todas las constantes vitales. Tuve otro desmayo, que ese fue el último. Me desmayo, voy al médico, me llevaron en ambulancia, más bien, llamaron a la ambulancia, vino, me hicieron otra vez la reanimación, lo mismo de siempre. Yo no estaba consciente, yo no sé cómo fue. Lo único que sé, por lo que me han dicho, que estuve 4 días en coma. Abro los ojos, de repente, cuando pues volví a la vida, aunque en toda esa trayectoria, en esos 4 días, me encontré, me visualicé en este caso, no en un sitio blanco, sino en un sitio negro, como si fuese el centro del universo, es decir, el universo como tal, y yo me veía así como hecha un huevito en mitad del universo, con estrellitas por aquí y por allá, y sola, completamente sola. Estaba en posición fetal, me acuerdo. No me acuerdo con exactitud de cómo fue el transcurso del tiempo, es decir, de aquí para allá, para el otro plano, pero en este caso puedo decir que mis emociones no eran tan positivas, por lo contrario, eran negativas, pero negativas desde el punto de vista del miedo, de la soledad, del abandono. Me sentí sola, me sentía abandonada, me sentía perdida, me sentía literalmente que no sabía dónde estaba, me sentía en un vacío total y yo como que estaba consciente y yo dije, pero ¿por qué hay un vacío? ¿Por qué estoy en un vacío si debería de sentirme pues rodeada de lo que es la energía, la esencia, la energía de Dios o mi propia energía? Bueno, pues no había nada de eso. Me hacen todo lo que me tienen que hacer en el hospital y resulta cuando abro los ojos, veo a la doctora rubia, rubia, no rubia como yo así ceñoso, sino rubia, rubísima, pelo rizado, más o menos hasta aquí, hasta los hombros, con una cadena de oro y con la letra G, más o menos como así de grande, digamos, sí, como un dedo, la letra G en hebreo. Abro los ojos así, yo no estaba consciente, hasta que tomé conciencia, le hablo en hebreo. Me acuerdo que estaba yo como yendo y viniendo, ¿no? Así mi mente, y dice, ¿eres judía? Digo, sí. Y le dije, digo, Baruch Hashem por salvarme, por sacarme de ahí, de donde estaba. Dice, bueno, no te preocupes, que ya pasó, ya estás aquí, ya estás de vuelta. Y yo no sabía cómo agradecerle a esa mujer, darle las gracias y las gracias. De hecho, la encontré después por si había algo más. A mí ya me estaban hablando los miedos que yo descubrí ahí en ese espacio vacío. Digo, por si había algo más, me gustaría que ella me llevara el caso. Y hablé con ella, la contacté por Facebook y ella me dijo que estaba tan solo trabajaba en urgencias. Nada más, no pasaba consultas y demás, aquí en el Hospital Costa del Sol, que está en Marbella. Y volví después, ya me dieron el alta, me trajeron a la casa. Pasa el tiempo, todo esto yo ya digo, yo esto no va a poder conmigo. Entonces digo, a ver qué hago yo con esto. Todavía tenía pinceladas, muy poquito, algunos días sí, otros no, a cada X meses, dolores de espalda, sobre todo por la sobrecarga, de esforzarme, de mantenerme de pie, mantenerme erguida, mantenerme rígida y demás. Y hubo un amigo aquí en Marbella que me habló de un señor que estaba en Valencia. Yo, como siempre digo, me voy hasta el fin del mundo para llegar a buscar ese punto sobre la I con lo que me falta. Es verdad que a mí se me dio un método, digo, pero es que yo quiero más. Yo sentía la necesidad de que algo me faltaba. Y me voy hasta Valencia con una alumna mía, me pasé por Sevilla a recogerla. Digo, creo que voy a encontrar la respuesta que necesito en este hombre. Entonces, pues, por si tú quieres venir. Ella vino conmigo, me fui a Sevilla, la recogí porque ella está en Sevilla. Nos fuimos a Valencia. Fue un viaje super flash, es decir, ir y volver. Y me fui y sí que ahí yo aprendí algo que bueno, sí lo he sabido, pero nunca lo integré. Y que fue que el perdón es la máxima expresión del amor. Entonces, llegando yo de vuelta aquí a Marbella, empecé a reflexionar. Digo, ¿por qué han pasado estas situaciones? ¿Por qué una situación positiva? ¿Por qué una situación negativa? ¿Por qué constantemente, literalmente, me muero, vuelvo, me muero, vuelvo? Digo, es que yo quiero vivir. Y tenía esa un poco de incertidumbre interna, ¿no? No sabía. Digo, basta ya, porque cansa mucho. Al menos a mí me cansaba. Y
resultó que hasta que empecé a reflexionar y a tomar conciencia de que lo que me faltaba era perdonarme a mí misma. Me llegó este método, sí, pero una de las claves cuando trabajamos con las personas, ya sea alumnos, ya sea pues alguna clienta, algún cliente, una de las claves siempre cuando trabajamos yo pregunto, ¿qué estás dispuesto a perder y por qué consideras que lo necesitas? Porque, claro, que estás dispuesto a perder no es perder como tal, es dejar ir para que se abra un espacio. Esto lo identifico yo como un armario. Es como si quieres vestimenta nueva porque tienes que renovar el armario por lo que sea, porque han pasado los años, porque necesitas pues sentirte merecedor de algo y necesitas comprarte cierta ropa, ¿vale? Pues tienes que hacer limpieza y sacar la ropa vieja. Pues lo mismo pasa con nuestro cuerpo, en nuestros planos y cuerpos, nuestros pilares también, físico, mental, emocional, espiritual, todo ello que nos lleva a una energía vital, fundamental, que es eso, vital, vivir. Entonces, entendí, es decir, a través de lo que me dijo el señor de Valencia, de que el perdón es la máxima expresión del amor, es que a mí, a pesar de que se me haya dado este método, y cuando pues me dijeron, no, arriba, vuelve, todavía no es tu momento, y ya me sentí como absorbida de vuelta aquí a la vida, entendí que yo sí había vuelto, pero no supe aprovechar esa oportunidad para nada. Sí, me sané a nivel físico, claro está, sí. Me puse de pie, empecé a moverme, mis emociones y sentimientos estaban mejor, mi mente estaba mejor, pero había algo que me faltaba y no lo identificaba hasta que vi que era esa falta de perdón hacia mí misma, tanto de aquí, de esta vida, de cuestiones de la infancia, lo que haya sucedido y por no haberme permitido ser. Pasa el tiempo, gracias a Dios, estoy ya bien, moviéndome, haciendo deporte de vuelta, bailando, retomando mis actividades, haciendo yoga de vuelta, que de hecho me lo prohibieron porque los estiramientos eran muy intensos. Entonces me dijeron de dejar el yoga para hacer pilates. Pero no cualquier pilates, sino pilates a través de cama. Pilates en cama porque es mucho más suave, entonces trabaja la máquina en vez del cuerpo. Y aún así yo no podía, implementando evidentemente con cambios de hábito y de rutina y trabajándome de forma constante, trabajando muchísimo la inteligencia emocional, que lo trabajamos a través del método también, unísono reprogramador, trabajando los estados de conciencia, permitiéndome ser, permitiéndome existir, es un conjunto, no es esto es blanco, esto es negro. Pues todo ello me llevó a hacerme otra vez, ya en este caso no por necesidad, sino por curiosidad, las pruebas, una analítica. Me hice también un estudio genético para ver de dónde venía y provenía, porque yo ya tenía la curiosidad, digo, vale, ok, yo ahora sí me sané. Yo sí estoy bien, pero necesito saber de dónde venía. Si de parte materna, de parte paterna, de qué linaje, etcétera. Entonces me hice un estudio hematológico, genético, y ahí sí pude ver que realmente venía de ambas partes, pero sobre todo del linaje materno. De hecho, tengo una hermana mayor que yo, con 4 años. A mi hermana la operaron de varices. A mi abuela, por ejemplo, mi abuela, pues, Dios mío, no se sana porque no quiere, porque esa es otra, este tipo de terapia es quieres o no quieres, sientes o no sientes, no se puede obligar a nadie a tomar la decisión. Entonces, así fue mi trayectoria, mis FMs, las cuales así fueron, las FMs, las cuales me abrieron la conciencia, diferentes tipos de conciencia, mi alta vibración, por decirlo así, mi alta frecuencia, porque también nací con el don de ver, sentir, escuchar, percibir ciertas energías las cuales no pertenecen al mundo terrenal. Todo ello pues sí lo explico en el libro de Cosmos, 36 secretos por descubrir, porque ahí yo lo que no tenía era un orden en mi vida. Entonces ya tratas de poner un orden en la vida para poder sanar esos 4 pilares. Y eso es lo que os puedo comentar. Espero que os ayude a reflexionar. Espero y deseo que os ayude a que busquéis ese perdón interior para sanar de verdad. El ser humano tiene la capacidad de sanarse por sí mismo. Evidentemente,
sí tiene que estar con algunos métodos, ya sea convencionales o no tan convencionales, diferentes, como sea. Es un camino de búsqueda, es un camino de búsqueda y hay veces que se nos da la herramienta, pero no hacemos caso, que fue lo que yo hice. Yo el único caso que hice de primeras fue solo darle un orden. Y dije, bueno, me lo aplico porque me lo aplico. Y ya está. Pero no me lo apliqué a conciencia. Ya cuando pasó el tiempo empecé a aplicarme los métodos a conciencia y estamos ayudando a muchas personas en el mundo aplicando estos métodos precisamente a conciencia y cambiando de conciencia, elevando la conciencia en diferentes estados de conciencia. Los milagros sí existen, si quieres que existan, si te permites ser, sí existen. Y así pues se pueden entender muchas veces por qué tantas trabas en la vida, ¿no? ¿Por qué tantos obstáculos? ¿A dónde te lleva esa experiencia? ¿Qué es lo que tienes para tener, para dar, para ofrecer, para hacer con, por, para ello y a través de ello? Así que simplemente yo por mi parte espero que os resuene mi historia, que tengáis presente que no hay bueno o malo, porque yo desde mi experiencia puedo decir que experimenté, tanto aquí en la Tierra como bien arriba, en lo que es la dualidad. Me encontré en una dualidad, en positivo, negativo, es decir, el ser humano es dual por naturaleza y yo lo sabía desde conceptos teóricos, pero nunca lo había experimentado. Así que sí lo experimenté y hay muchas personas pues las cuales saben de ello y personas que vienen sobre todo tanto a tomar formación de esta metodología como bien a consulta, pues vienen personas que están literalmente en esa dualidad y de no ver más allá, no tienen ni forma de generar visión porque simplemente como un velo sobre los ojos y dice, no veo porque no puedo, no me nace, no me sale, entonces por ahí empezamos a trabajar. Así que espero que os resuene una vez más y muchísimas gracias por todo vuestro tiempo, por la atención y por haberme escuchado, por haber escuchado mi historia y como siempre, amarse a uno mismo es lo que cada ser humano necesita y el perdón es la máxima expresión del amor. Tened presentes siempre. Gracias.